última sesión de católicos y evangélicos. Es una sesión que culmina doctrinalmente, porque al final una doctrina religiosa, la culminación de toda doctrina, todo movimiento es la salvación final, el estado final de sus seguidores, de sus fieles. Y en este caso vamos a estudiar y analizar la doctrina de la salvación. Desde el punto de vista católico voy a usar el planteamiento católico como guía para toda la exposición. Entonces vamos a ir planteando lo que los católicos plantean o sugieren o entienden, y luego nosotros ir contrastándola con la visión evangélica de la salvación. Para eso entonces quiero traer una cita de Juan Calvino que decía sobre la reforma, en medio de la controversia, él decía: el único punto en disputa es cómo somos considerados justos delante de Dios. Eso Juan Calvino lo decía, y él entendía que digamos, el punto fundamental de toda la discusión de la reforma era precisamente cómo es que Dios acepta una persona delante de Él. ¿Cómo es que Dios hace salvos a los hombres? ¿Cómo es que llegamos al estado de salvación ofrecido por Dios? ¿Bajo qué mecanismos? ¿Cuáles son los instrumentos por medio de los cuales eso se da, eso se concede, eso se logra? Y precisamente Juan Calvino, hablando de esto, decía que ese es el único punto de disputa. Obviamente la reforma tenía otros puntos de disputa, como lo eran la autoridad de las Escrituras, como lo era el estado del ser humano luego de la caída. Esos eran puntos de disputa, pero al final, hacia donde todos esos puntos apuntan, es bueno, cómo el hombre es salvo delante de Dios, o cómo es justo delante de Dios. Y creo que es una cita muy atinada, precisamente comenzando en el tema de hoy. Yo voy a presentar un gráfico y voy a usar una flechita que tengo aquí en la computadora para irles explicando lo que el gráfico implica. Esa es una gráfica de autoría propia, pero tratando como de entender y tratando de presentar a ustedes lo que es el entendimiento de la salvación según los católicos. Lo primero que quiero, no se ofusquen con toda la información que hay ahí, yo se la voy a explicar paso a paso. Entonces, antes de que ustedes se pongan a leer y cosas, entonces no me pongan atención, sigan mis instrucciones. Lo primero es el título. Fíjense que titulamos esto: Proceso de salvación según católicos. Para los católicos, la salvación es un proceso, ¿ok? No es algo que se me concede de manera inmediata, es un proceso. Y desde el título mismo de lo que es la salvación, hay una diferencia significativa. El entendimiento evangélico es que la salvación es un evento, un momento en el cual Dios confiere, concede, regala, otorga salvación. Eso es un momento, en un momento dado. ¿Cuándo es eso? Bueno, según múltiples pasajes, pero según uno de ellos, Juan 3, el momento en el que yo nazco del agua y del Espíritu, en el momento en el que yo nazco de nuevo, sabemos que eso es una obra del Espíritu en mi corazón, en el momento que Dios abre mis ojos y me hace entender el Evangelio, en el momento que yo me reconozco pecador, como lo hizo el hijo pródigo, que cayó en sí, volvió en sí, se dio cuenta de lo que el Padre le otorgaba y decidió entonces, en ese momento que yo entiendo el proceso, en la salvación, en ese momento que yo me reconozco pecador y me arrepiento delante de Dios, en ese momento que, según el publicano de Lucas 18, recuerdan el recaudador de impuestos de Lucas 18, que se acercaba al templo, estaba orando, se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy pecador. Y Jesús dice: ese fue justificado. Ese es el momento para los evangélicos cristianos. Por lo tanto, el proceso en el caso católico, la salvación es un proceso en el caso católico, en el caso de nosotros es un evento. ¿Ok?
Entonces eso es lo primero que hay que explicar. Lo segundo que quiero explicar, y espero que vean esta flechita, la están viendo, ¿cierto? Ok, en este eje de aquí, ahí se mide el grado de justificación. Y eso es algo importante. En la doctrina católica, yo voy acumulando justificación. ¿Ok? Hasta que eventualmente soy justo y Dios me da entrada a su reino celestial. ¿Ok? En la doctrina católica, este proceso de salvación implica que yo voy acumulando grados de justificación. En el entendimiento evangélico es que cuando yo nazco de nuevo, yo recibo la vida eterna de parte de Dios, recibo la salvación. En ese momento me es imputada, regalada, obsequiada la justicia de Cristo en mi favor. Y por los méritos de Cristo yo tengo toda la rectitud y toda la justicia de Cristo de parte mía, acreditada a mi cuenta espiritual, por así decirlo. Pero en el caso católico es un proceso de acumulación de justificación que está aquí. Entonces, ¿cuándo comienza? Fíjense que este eje es grado de justificación y este eje de aquí abajo, horizontal, es el tiempo en mi vida. Entonces, fíjense, hay un momento inicial para el católico que es clave en la doctrina católica, que es la gracia inicial, el momento en que son los hombres hechos hijos de Dios. Eso es el bautismo, fíjense. Se da en un momento dado, fíjense que aquí el individuo estaba aquí con 0 grado de justificación, ¿ok? Y de repente dio un salto, ¡pum! Ya tiene una gracia inicial, es hijo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del sacramento del bautismo. El bautismo elimina el pecado original, como ya vimos en una sesión pasada, elimina el pecado original, confiere un estado de gracia, de salvación, de justificación inicial, a partir del cual el individuo entonces ahora comienza a crecer en justificación. Pero ya eso le da una justificación inicial básica, necesaria para la salvación, y le es otorgada por medio del sacramento del bautismo. Entonces, ese individuo que está aquí, en su estado de gracia inicial, comienza a crecer, a acumular justificación, ¿ok? Comienza a crecer. ¿Cómo crece? Bueno, en la medida que practica los sacramentos, en la medida que, sobre todo los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia, en la medida que practica esos sacramentos y que practica también las buenas obras que se supone deben venir y acompañar al que es hijo de Dios, en esa medida que va acumulando méritos y que va acumulando buenas obras y que va acumulando la práctica de sacramentos, yo voy creciendo en justificación, voy creciendo en la caridad. Es el término que utiliza mucho el catecismo católico. Voy creciendo en caridad, en justicia, en rectitud delante de Dios. Me estoy convirtiendo en una persona cada vez mejor, más buena delante de los ojos de Dios. Y voy acumulando justificación, por eso voy creciendo. Pero en un momento dado de mi vida, caigo de ese estado de gracia. Fíjense que hay una caída aquí abrupta. ¿Se fijan? Abrupta. Eso es simplemente, yo lo grafiqué así para que entendamos cómo entiende el católico la salvación. Ese estado de gracia se da, esa caída del estado de gracia, del estado de justificación se da porque se cometió un pecado mortal. Si se comete un pecado mortal, eso hace que la persona caiga de su estado de gracia. Pecado mortal, ya lo definimos en la sesión pasada, tiene que ver con una violación a la ley de Dios, a los mandamientos principalmente o básicamente. Número 2, tiene que haber una conciencia de que se cometió ese pecado, de que fue voluntario y hay un consentimiento entonces de que se cometió ese pecado, y eso me coloca en un estado de, vamos a llamarlo así, el católico no lo llama así, pero de desgracia delante de Dios. O sea, caí de la gracia original. Ahí estoy, fíjense que ahí estoy pegado a este eje. Aquí hay una caída del estado de gracia por pecado mortal. ¿Cómo me restablezco a ese
estado de gracia inicial del bautismo. Yo puedo volver a un estado de salvación de nuevo. O sea, ahí yo perdí la salvación. La persona que comete un pecado mortal perdió su salvación. ¿Cómo vuelve? Con el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, que es la confesión. Primero lo que es la confesión y la penitencia, que incluye primero contrición, me siento mal por lo que hice, voy y lo confieso, y entonces luego de que lo confieso, dependiendo de lo que confieso, el sacerdote me instruye que haga penitencia por ese pecado que acabo de confesar. Luego de que hago eso, primero la confesión y la contrición me colocan en ese estado de gracia. Ya recuperé la gracia perdida, la gracia bautismal le llaman, que había perdido con el pecado mortal, ya la recuperé. Y ahora sigo creciendo en la medida que, miren cómo sigo creciendo ahora, sigo creciendo y sigo creciendo. Fíjense que todo esto está bajo esta sombra verde que dice que es una justificación que va siendo infundida por medio de los sacramentos, de la Eucaristía y de la penitencia. O sea, yo voy creciendo en esa recta, acumulando cada vez más justicia, más justificación, mientras practico la Eucaristía, practico la penitencia y las buenas obras que vienen acompañadas como fruto de mi caminar con Dios, como fruto de la caridad que hay en mí, que voy cultivando en mí. Al final de la vida, aquí me muero, aquí me muero, ¿ok? Llega el final de mi vida y llega el final de mi vida sin pecado mortal. O sea, si yo llegué al final de la vida y tengo un pecado mortal pendiente sin confesión, me condené. Si llego al final de la vida sin pecado mortal, paso entonces a lo que ellos denominan el purgatorio, porque muy probablemente solo los santos, pero en general la doctrina católica así lo cree, prácticamente todo el mundo tiene pecados veniales que no son mortales. Veniales son faltas menores o faltas sin conciencia que han sido cometidas, que no han sido confesadas, sino han sido restablecidas, y esa presencia de pecados veniales me lleva, no de mortales, porque si son mortales me voy al infierno, si son veniales me voy al purgatorio, donde en el purgatorio ahí la persona purga, sufre, purifica su alma para pasar entonces al estado final de salvación o en la presencia de Dios. O sea, yo le acabo de describir cómo todo esto ahora yo lo voy a ir viendo paso por paso para que veamos de dónde viene cada afirmación de esta recta que yo acabo de explicar, o de este proceso que acabo de explicar. En primer lugar, justificación. Fíjense que dijimos que el católico entiende que la persona es justificada con el bautismo. El artículo 2020 del Catecismo Católico dice: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Por eso es que el católico entiende que esto es por Cristo, esto es por el mérito de Cristo, pero fíjense que dice: nos es concedida mediante el bautismo. Este es un artículo de múltiples artículos que afirman que el bautismo es el inicio de la justificación inicial. Nos conforma con la justicia de Dios que nos hace justos. Tiene como finalidad la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es la obra más excelente de la misericordia de Dios. Pero fíjense cómo nos es concedida la justificación, según ese artículo. Nos es concedido mediante el bautismo. Y ahí claramente está establecido cómo un católico entiende que una persona es salva. ¿Cómo una persona es salva? Bautismo es necesario para que esa persona sea salva. Un evangélico responde, quise traer una cita que va a aclarar un poco, porque es mi parecer y es el parecer de muchos autores, que la doctrina católica confunde lo que es la justificación con la santificación. Y yo quiero aclarar eso antes de continuar adelante. Él decía: la justificación se refiere a nuestra condición ante Dios. Santificación a nuestro estado actual.
La justificación tiene que ver con el cambio en la actitud de Dios hacia nosotros. La santificación es cómo Dios nos cambia a nosotros. La justificación es acerca de cómo Dios nos ve. La santificación de lo que Dios hace en nosotros. La justificación es acerca de Cristo para nosotros en la cruz. La santificación es acerca de Cristo en nosotros por el Espíritu. Lo que él dice, lo que Anthony Lane quiere establecer es que la justificación y la santificación, que para el católico son cosas que se parecen mucho, ellos a veces intercambian los términos, aunque se usa la palabra santificación también, pero cuando se habla del proceso de santificación o se habla del proceso de justificación parecen ser la misma cosa, porque cuando yo acumulo justificación, lo que está pasando es que me estoy santificando realmente. Y eso para nosotros tiene un nombre, que es santificación, que es la formación de la imagen de Cristo en nosotros. Pero la justificación es un evento que ocurre en un momento dado de nuestra vida. Eso es lo primero. Entonces, ¿dónde comienza para el católico la justificación, la salvación de la persona? En el bautismo. Eso fue lo primero que establecimos. ¿Cómo acumula una persona justificación o justicia en su vida? Con buenas obras, también llevando a cabo los sacramentos, y eso lo establece el artículo 20-27. Fíjense cómo ahora dice, obras que justifican. Nadie puede merecer la gracia primera que constituye el inicio de la conversión. ¿A qué se refiere? ¿A qué gracia primera? La gracia primera es el regalo de la salvación que viene con el bautismo, donde el niño ni siquiera fe tiene. No hay fe, pero hay un regalo de la salvación, hay una gracia primera de Dios. Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna, como también los necesarios bienes temporales. O sea, luego de que yo recibo, lo que está diciendo este artículo es, luego de que yo recibo la salvación por el bautismo, a partir de ahí, las buenas obras que yo haga, bajo la moción del Espíritu Santo, podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para la vida eterna. O sea, después que yo soy salvo, que soy bautizado, todo lo bueno que yo haga me es acreditado para yo lograr la vida eterna. Es como que me van dando puntos, méritos literalmente. Yo voy acumulando méritos, justicia en mi favor. Y eso es necesario para llegar a la vida eterna. Nosotros sabemos que nuestras obras no son meritorias, son buenas, no estamos despreciando las buenas obras, pero no son meritorias para salvación. Dios no ve el cúmulo de buenas obras para salvar a una persona. El mejor ejemplo de eso es el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz acumuló 0 obras y fue salvo. Y así como él, hay múltiples personas que aún en su lecho de muerte afirmamos nosotros, son salvos por la gracia, por la pura gracia de Dios. ¿Qué respondemos entonces? Decía este autor italiano, reformador, decía, no decimos que la fe por la cual estamos justificados está en nuestras mentes sin buenas obras, aunque sí decimos que la fe solo es aquella que toma posesión de la justificación y la remisión de los pecados. Es decir, hasta ahí, déjeme explicarle. O sea, este autor dice, nosotros no decimos que la fe está en nuestras mentes sin buenas obras. Lo que nosotros decimos es que la fe es lo único que necesito para la justificación y la remisión de los pecados. El ojo no puede estar sin cabeza, cerebro, corazón, hígado y otras partes del cuerpo. Y sin embargo, el ojo solo aprecia, o solo el ojo aprecia el color y la luz. O sea, él puso una analogía, y yo sé que se van a perder un poquito porque yo tuve que leerlo varias veces para entender por qué él pone esta analogía de que el ojo, dice, el ojo no puede estar sin cabeza, cerebro, corazón e hígado y otras partes del cuerpo. O sea, el ojo necesita de todos esos órganos. Pero lo que el ojo hace, solo el ojo lo hace. ¿Me explico? Pero necesita del hígado, porque si el hígado falla, te moriste y no tiene ojo. ¿Me explico? Entonces lo que él está diciendo es, las obras están presentes cuando está la fe.
pero no es que son necesarias. ¿Ok? ¿Me explico? Pero tienen que tener fe abajo que generen las obras. Y se van a generar, están presentes siempre la una con la otra. Y esa es la analogía que él pone. Me gustó también esta analogía que hace Juan Calvino. Dice, la fe y las obras se relacionan como lo hacen la luz y el calor del sol. La gente siente el calor y percibe la luz. Son dos cosas diferentes, pero inseparables. Un cristiano, tú lo ves caminar por la vida y él tiene fe y tiene obras. ¿Ok? Las dos cosas. Las obras no son las que lo salvan. Las obras no son la fuente de salvación. Las obras son la radiación de la salvación. El resplandor de la salvación. Soy salvo y mis obras resplandecen. Y por eso es que Cristo dice que nosotros somos la luz del mundo. Y agrega luego en Mateo 5, dice entonces que nuestras buenas obras se harán hechas delante de los hombres para que los hombres glorifiquen a Dios. Entonces las buenas obras son el resplandor de la fe que está en el corazón. Pero no, las obras no son la fuente de la salvación. La fuente de la luz es la fe que hizo posible que Cristo me concediera su salvación. ¿Me explico? Me pareció muy apropiada esa forma de... Por tanto, concluye Calvino, por tanto, es solo la fe que justifica. Solo la fe justifica, pero sin embargo, la fe que justifica nunca está sola o no está sola. La fe que justifica viene con obras. Y si tú tienes fe, dice Santiago, tienes obras. Pero no son las obras que dicen, digamos que no son las obras que te conceden la salvación, son las obras que dicen si tú eres salvo. Son el resplandor de tu luz. Tú tienes luz, vas a tener un resplandor de obras que siguen a esa luz. Y la Biblia es clara entonces, estamos haciendo analogías y citas de hombres de peso, pero la Biblia dice, pero el recaudador de impuestos, ya lo cité al principio, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí pecador. Y Jesús afirma, os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Un acto, un evento. No se necesita más obras, confesión de pecados, reconocimiento de su condición y apelar a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios para mi salvación. Eso me justifica delante de Dios, según esta parábola. Una vez más, la Biblia es clara, solo la fe y después vienen las obras. Este pasaje es importante por eso, porque agrega las obras al final. Miren lo que dice. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Está claro ahí, ¿verdad? Ahora agrega el próximo versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras están presentes. Pero fíjense que es importante esta palabrita. Creados en Cristo Jesús, para. Yo soy creado o yo soy salvo para buenas obras, no por buenas obras. ¿Me explico? Las buenas obras son el propósito de mi salvación, que yo traiga gloria a Dios, pero no la fuente de mi salvación. La fuente de mi salvación, lo que me conecta con la fuente de salvación, que es Cristo, es la fe. Eso me conecta con Cristo. Yo creo en Él, creo en su sacrificio redentor, reconozco mi condición de pecado, yo soy salvo por fe, para hacer buenas obras. Es el resplandor entonces de mi fe. Eso es. Entonces ahí vamos analizando. El católico dice, bueno, es el bautismo que comienza, ya vimos eso. Las obras agregan justificación. Decimos, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino para buenas obras. Pero también ellos hablan de una posibilidad de caída del estado de gracia. Es algo, nosotros no tenemos ese equivalente en nuestro entendimiento de la fe cristiana, aunque hay algunas corrientes evangélicas, las arminianas o wesleyanas u otras corrientes que creen que se puede caer del estado de gracia, que creen que yo puedo perder mi salvación. Nosotros no lo entendemos así. Pero la enseñanza católica habla de esto, de una caída del estado de gracia que genera una incertidumbre de la salvación. Y miren cómo lo dice en su artículo 18.5.5. Dice, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón.
La caridad es la bondad, la justicia del corazón por una infracción grave de la ley de Dios. Fíjense que es el pecado mortal, ese es el pecado mortal. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. ¿Se fijan cómo el pecado mortal destruye la caridad, me quita la salvación? El pecado venial no me quita la salvación. Eso es lo que dice. Siguiendo, profundizando en esta posibilidad, el artículo 162 dice: la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre. Este don, inestimable, podemos perderlo. Se te puede ir la fe. Te la regalaron, pero si no la cuidas, se te va. Entonces hay una incertidumbre en la salvación del católico por estas cosas, esta posibilidad en la caída del estado de gracia. Los evangélicos responden ante esta posibilidad, bueno, no puedo perder lo que no me puedo ganar. Si yo no me puedo ganar la salvación, ¿cómo es que yo la pierdo? ¿Me explico? No puedo perder lo que no, si lo tengo, me lo regalaron, no me lo gané, no me lo merecí, me lo dieron y ahora me lo quitan porque no me lo merezco, pero como que me lo dieron en un principio porque no me lo merecía, pero ahora no te lo mereces y te lo quito, pero me lo dieron porque yo no me lo... O sea, ¿me explico? Si yo antes de ser creyente, antes de tener luz en mi corazón, antes de aceptar a Cristo, Dios viene y me abre los ojos y me confiere la salvación, yo siendo su enemigo, siendo estando en rebelión con Él y me regala la salvación, ahora que tú eres mi hijo, cuídalo porque si no te lo quito. Pero tú me lo diste cuando tú eras tu enemigo, me lo vas a quitar siendo tu hijo. No, esto es un argumento que viene de la lógica, no de la Biblia, pero la lógica es verdad. Tenemos que hacer uso de ella en ocasiones. Nosotros entendemos teológicamente que la justificación incluye adopción. Nosotros no solamente hemos sido justificados por el Padre, que hemos sido hechos sus hijos. Eso es lo que dice Juan 1. Que aquellos que creen en Jesús, que creen en Él, les ha sido dado, conferido el derecho de ser llamados hijos de Dios, adoptados por Dios. Creemos también que el Dios que salva es el Dios que preserva. Si Dios nos salvó, Dios nos preservará. Si la salvación es por gracia, la perseverancia en esta gracia ha de ser por gracia también. Eso decimos los cristianos evangélicos ante la posibilidad de perder la salvación. Y la Biblia afirma categóricamente que estamos seguros. Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz. Jesús hablando. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Sucede que aquí se nos presenta la extraordinaria realidad que mi vida, tu vida, si tú has puesto tu confianza y tu fe en Cristo Jesús para tu salvación, está nada más y nada menos que en la mano de Cristo y en la mano del Padre. O sea, eso es inviolable, eso es absolutamente imposible que yo pueda salir de ese cuidado del Dios Hijo y el Dios Padre que están por mí. Filipenses 1:6, Pablo hablando de esta seguridad dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El día de Cristo Jesús, si usted hace una búsqueda, digamos, de lo que implica el día de Cristo Jesús, es la venida de Cristo Jesús, el momento donde Él será visto en toda su gloria, en toda su majestad, donde toda rodilla será doblada ante Él. Ese día Él nos va a mantener en la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a mantener hasta el día de Cristo Jesús. Esto obviamente llena a uno de regocijo, de paz, de seguridad. Una de las razones por la que la doctrina o la enseñanza de que estamos seguros en Dios, mucha gente duda de ella, es porque se han percatado que hay gente que ha abusado de esa doctrina y pensando que estamos seguros en Dios,
sencillamente le ha dado rienda suelta al pecado en su vida y a las malas obras y a la carnalidad y a la mundanalidad, lo cual es una indicación de que esa persona ni salvación tiene en primer lugar. El abuso de una doctrina no invalida una doctrina. El que alguien use mal una verdad, el que alguien use mal un regalo que yo le doy, no quiere decir que el regalo es irreal, ¿no? Yo le di el regalo, pero lo pueden mal usar. Y entonces, ante ese temor de abuso, muchas iglesias o muchos movimientos están convencidos de que no puede ser una doctrina real porque pudiera producir carnalidad y mundanalidad y pecado en el corazón del cristiano, pero realmente un corazón que ha sido regenerado por el Señor, que ha sido el recipiente de la vida eterna, al contrario, lo que está es agradecido, y esta es la mayor motivación de vivir una vida para Dios, sabiendo que Él nos ha garantizado que estaremos con Él, de que Él preservará nuestras vidas. Qué seguridad tan hermosa. Y obviamente lo podemos afirmar así categóricamente, porque es que la Biblia es clara en este sentido. Pero ese es uno de los temores católicos de la seguridad del creyente. De hecho, en el Concilio de Trento fue que se habló de estos aspectos de la justificación, y uno de ellos fue la posibilidad de perder o no la justificación, el estado inicial de gracia en el que uno se encuentra. Entonces, habiendo dicho eso, bueno, el católico cree que se puede perder el estado de gracia. Ya nosotros defendimos y entendemos que bíblicamente no se puede perder el estado de gracia, de salvación en el cual Dios nos trae cuando venimos al Evangelio. Pero según los católicos, entonces, ¿cómo se recupera ese estado de gracia? Si lo perdí, ¿cómo se recupera? Bueno, el artículo 18.5.6 dice: el pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, la bondad, la justicia, necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. O sea, esto es el sacramento de la confesión y la penitencia. O sea, cuando el pecado mortal ataca en nosotros el principio de la caridad, o sea, y nos tira o nos expulsa del estado de gracia, la forma de volver es por medio del sacramento de la reconciliación. Miren este artículo que lo dice todavía más claro. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, que es lo mismo, en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ante todo, para los que después del bautismo, que ya tenemos gracia, justificación, hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Esto es textual. O sea que cuando yo cometo un pecado mortal en la doctrina católica, literalmente yo me desconvierto, me tengo que volver a convertir, y eso es lo que ocurre según el entendimiento católico. Se tiene que la persona que volver a convertir y recuperar la gracia de la justificación. Es teológicamente como una nueva conversión. Dios concede de nuevo la vida eterna, por así decirlo. La gracia inicial, la gracia bautismal le llaman ellos. Entonces, estando en ese estado de gracia recuperado, yo estoy siguiendo la recta, no sé si se recuerdan. Estando en ese estado de gracia recuperado, si llego al final de mi vida con el estado de gracia recuperado, pero llego con pecados veniales, con pecados menores, con pecados que son parte de mi existencia, entonces el purgatorio, según los católicos, es lo próximo. Bueno, ahí yo puse estado de gracia no recuperado. Realmente, ese estado de gracia recuperado, ok, eso hago una corrección, y aquí para edición tenemos que hacer una corrección en esa parte. Se ha recuperado el estado de gracia. Bien, y dice así el artículo 10.31, hablando del purgatorio. La Iglesia llama purgatorio, y esta es una definición textualmente copiada de su catecismo, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados,
la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia con el Espíritu Santo, éste no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. ¿Entendieron? Ese texto de Mateo 12:31, Jesús dice, habla del pecado imperdonable, como le llamamos, Él no lo llamó, Él lo que dice es que ese pecado no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Entonces, el entendimiento católico es, el siglo futuro se refiere al estado después de la vida. Y si no será perdonado en el siglo futuro, quiere decir que hay faltas que son sí perdonadas. Es una deducción de un solo pasaje en las Escrituras sobre esta realidad. Por lo tanto, deben haber faltas en el siglo futuro. Si hay faltas que no son perdonadas como esta, hay faltas que sí son perdonadas. Y ahí viene la doctrina del purgatorio para dar, digamos, entendimiento o dar razón de ser a este entendimiento que se tiene de este pasaje. Siguiendo todavía con el purgatorio, esta enseñanza se apoya también, este es el artículo posterior, el primero era 10:31, este es el 10:32. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeos hacer ese sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. En 2 de Macabeos 12:46. Recuerden que Macabeos no es parte del canon original de las Escrituras, es parte de la Iglesia Católica o es parte del canon católico, de la Biblia católica, pero ahí es otra justificación de la oración por los difuntos y del mismo purgatorio, porque si se ora por los difuntos es porque están en algún momento, en alguna oportunidad de que ellos pueden cambiar su estatus. ¿Correcto? Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor. En particular, el sacrificio eucarístico. En la misa se ofrece por los difuntos para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Esto es el catecismo actual de la Iglesia Católica. Usted va y lee como que la Iglesia todavía recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Sí, todavía lo hace. O sea, recuerden que el purgatorio es para los elegidos que tienen que purgar penas. No es que desde el purgatorio una persona puede irse al infierno, no. El purgatorio es para los que se han ido con un pecado venial, no confesado, y que tiene que ser purificado antes de llegar a la presencia santa de Dios. Una de las justificaciones teológicas es que los evangélicos, según los católicos, han subestimado la santidad de Dios. Y una persona se muere y se murió con pecados presentes en su vida sin confesión, y entonces nosotros decimos que vamos directamente a la presencia de Dios. Y dicen, eso está mal, Dios es santo, Dios es excelso. Y en eso estamos de acuerdo, Dios es santo y es excelso. Lo que pasa es que el ser humano no entra a la presencia de Dios por estar purificado. La presencia de Dios nos es concedida porque Cristo es puro y a mí se me ha regalado la justicia de Cristo. Yo no tengo que estar purificado para entrar a la presencia de Dios. Dios me ha hecho puro por medio de Cristo, por medio de su sacrificio. Él pagó, consumado es. No hay nada más que agregar, nada más que se necesita para completar el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. ¿Qué decimos nosotros sobre el purgatorio? Bueno, en primer lugar, este concepto se basa en una definición no bíblica del pecado, de mortales y veniales. O sea, todo esto tiene que ver también con el acomodo de la doctrina de pecados mortales y veniales. Porque los veniales no te condenan, el mortal sí, entonces como el venial no te condena, pero tú no puedes entrar con pecado venial a la presencia de Dios, entonces tú tienes que purificarlo antes de, entonces hay un purgatorio que según Mateo 12:31 es el futuro, o sea, es un armazón, digamos, que tiene su lógica y que es por eso que se presenta. Entonces se basa en una definición no bíblica de pecados mortales
y veniales. Pero en segundo lugar, se basa en el hecho de que Dios acepta a las personas por su nivel de pureza interior en lugar de la justicia de Cristo. Romanos, el libro de Romanos fue escrito con el tema central de que el hombre no es justificado por obras, sino por la justicia de Cristo, y el justo por la fe vivirá. Eso es lo que el libro de Romanos explica de una y otra forma. Es la justicia de Cristo, no es la justicia de mis obras, no es la purificación de mis obras. Aunque la purificación del alma es el resplandor de la salvación. Porque ocurre, eso ocurre. Pero yo no llego a la presencia de Dios totalmente puro, por así decirlo. Yo mientras vida tenga voy a ser un ser impuro, y ya cuando me vaya de este mundo, dice Pablo, que ausente del cuerpo, presentes en el Señor, y lo veré como Él es. Y en tercer lugar, la base bíblica para dicho lugar del purgatorio es cuestionable, que en Mateo 12:31 no pensamos que ese versículo establece una doctrina de un lugar adicional, posterior a la muerte. Es una mala práctica en general, hermanos, hacer una doctrina de un versículo. Si yo voy a hacer una doctrina, tiene que venir acompañado de más revelación. Yo puedo incluso decir, bueno, ese versículo parece indicar, parece inducir, pero construir toda una doctrina de un versículo en general no es una buena práctica de interpretación bíblica. Nos pudiera llevar a muchos errores. En resumen, entonces, con relación a este tema de la salvación y justificación, para los católicos, la justificación comienza en el bautismo. Para el evangélico, con la fe consciente. O sea, el niño sin fe, ignorante, ahí comienza, ya es salvo. La persona tiene que tener fe consciente para ser salva, para nacer de nuevo. Para los católicos, la salvación es un proceso en el que Dios va haciendo justos a los creyentes en la medida que ellos cooperan con Dios. Para los evangélicos, Dios declara justos a los creyentes y los santifica después. No los va haciendo justos, sino que los santifica después. En un sentido se van haciendo justos, pero no para conferirle la salvación posteriormente, sino porque ya son salvos y Dios quiere que su obra, Él la va perfeccionando en el tiempo, pero no para luego declararlo justo, sino que Él lo declara justo al principio. Para el católico, o los católicos, el resultado final dependerá de un balance acumulado de justificación que solo Dios conoce. Pero para los evangélicos depende de la obra terminada de Cristo. Entonces este es un tema, como ven, donde fue el corazón de la reforma realmente. Algunos pueden decir, no, el corazón de la reforma fue la interpretación de las Escrituras. Sí, ese fue un tema muy importante, pero al final la razón por la que interpretar las Escrituras es tan vital y tan fundamental es porque en las Escrituras encontramos las verdades que nos salvan. Esta es la doctrina fundamental del cristianismo, que somos salvos por gracia, como un regalo de Dios, logrado por medio de la fe, en base al pago de Cristo, para la gloria de Dios. Esa es nuestra doctrina de salvación. Y si yo le agrego a eso obras como necesarias, subestimaría el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Y si le quito la necesidad de arrepentimiento, también subestimaría el sacrificio redentor de nuestro Señor. Entonces la fe que trae consigo arrepentimiento es lo que me hace el recipiente de la salvación de Dios, que es por gracia, basado en el pago que Cristo hizo por nosotros. Así que a Dios sea la gloria por su salvación, hermanos. A Dios sea la gloria, porque si nosotros podemos hoy decir algo es porque Dios quiso de una manera inexplicable estar con nosotros. Dios quiso estar con nosotros. Y entonces Él quiere que nosotros estemos con Él a su lado, y Él ha diseñado un plan de salvación para que yo esté con Él. Eso es una cosa impresionante. Hay gente con la que nosotros no queremos estar, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que no todo el mundo quiere estar con nosotros, ¿verdad? Pero a veces cuando nosotros nos vemos desde afuera, miren, yo hace 10 años yo era un individuo complicado. Yo no estaba conforme con nada, yo era un problema, todo una crítica, una cosa.
Y Dios quiere estar conmigo. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios quiere estar conmigo. Y me dice que lo decidió antes de que yo naciera. Pero Señor, sí. Sí, no, y con usted también, ¿verdad? No, yo creo que van a haber muchas preguntas en el cielo, pero es una pregunta que yo no sé si tenga respuesta. Señor, ¿por qué? Realmente, ¿por qué? Yo creo que la única respuesta es por puro amor. Yo soy amor. De mí fluye el amor. El amor desea el bien para los objetos del amor. Y yo los amo. He decidido amarlos. Y ¿cómo uno explica el amor? El amor no hay forma de explicarlo. Se puede ilustrar. Es un sacrificio. Bueno, cuando tú estás dispuesto a darte un golpe por otra gente, que una gente le va a chocar un carro y tú te metes en el medio, eso es amor. Uno lo ilustra, pero ¿cómo tú explicas el amor? ¿No? Una cosa que uno siente, ¿cómo uno lo explica? La mejor forma, la mejor explicación jamás dada del amor es la cruz. ¿Tú quieres saber lo que es el amor? Mira la cruz. El perfecto, el inocente, que no tenía nada que darnos, nos dio su vida para que nosotros, que no teníamos nada que ofrecer, fuéramos salvos. Esa es la definición de amor. Que Dios nos lleve ahí, a valorar y apreciar ese sacrificio.